Soy Teresa de la Escuela de Formación Integral. En este Día Internacional de Prevención del Suicidio, queremos aportar a la concienciación de lo que realmente significa para una familia, amigos, cercanos y la sociedad toda, sufrir la pérdida de un ser querido por suicidio. En esta ocasión lo abordamos desde el duro testimonio de una madre que pierde a su hija. Una madre llamada Fabiola, una hija llamada Montserrat. Ella nos cuenta su historia, con sus luces, sus sombras, con el corazón abierto, de par en par. Nos lleva de la mano a la comprensión profunda de su experiencia. Nos saca sonrisas y lágrimas. Es un reto ver y escuchar su testimonio sin juzgar, sin la interferencia de juicios, de prejuicios, interpretaciones, análisis. Es una gran oportunidad para practicar la escucha profunda, activa, cardíaca, libre, consciente, muy amorosa y muy compasiva. Voy a pedir disculpas porque en algunos segundos del vídeo ha habido interferencias, ha habido pequeños problemas de conexión en la grabación. Lo único que espero es que esas sean las únicas interferencias que a vosotros se os presente a la hora de decidir ver el testimonio de Fabiola. Desde aquí quiero agradecer ese valioso testimonio, porque es absolutamente necesario que hablemos del suicidio, que hablemos, porque hablar es la primera forma que tenemos para prevenir. Os invito a respirar hondo, relajaros y abrir vuestro corazón. Buenas tardes, Fabiola. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí con un poquito de calor aquí en México, en el norte del país. Esta es una temporada de temperaturas fuertes, mayores a 38, 39 grados, pero contento. Qué bueno. Fabiola, estás aquí porque nos vas a compartir un testimonio de una experiencia muy dura, muy difícil. Que a ti te ha marcado un antes y un después en tu vida y que tiene que ver con el suicidio de tu hija. Así que me gustaría que te presentaras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Otero Salas. Soy mexicana, tengo 41 años y soy la madre sobreviviente de una hija suicida. Se llamaba Montserrat. Montserrat. Esa soy yo. Fabiola, ¿tú a qué te dedicas? Soy médico de formación, soy médico cirujano y partero con especialidad en cirugía general. Actualmente no ejerzo en un hospital, eso es una decisión que se tomó hace varios años, y trabajo en el área comercial, en retail. Soy médico de una empresa grande en mi país, una empresa nacional. Somos pues, vendemos ropita de lujo, pero ropita. ¿Qué cambio? Sí.
Es una historia bonita, me gustaría empezar ahí. Eh, yo he sido ferviente creyente y pensante en Dios. Dios es algo en lo que se debe de pensar definitivamente todo el tiempo. Para mí, Dios no se equivoca. Yo tomé la decisión de no regresar a un hospital y fue la mejor decisión de mi vida. Previo a pandemia, yo ya no estaba en hospital. Esa fue de las pláticas más, digamos, profundas que yo tuve con Montserrat, que fueron de las primeras, de las conversaciones más maduras en cuanto a lo que conlleva la pérdida y la muerte. Cuando empieza la pandemia y empiezan a fallecer compañeros míos, maestros míos, yo le empiezo a compartir y me veía toda desencajada, triste. Cuando llega el mes de mi cumpleaños, que es el mes de enero, que fue un mes que ya habíamos pasado prácticamente 7, 8 meses, casi el año de la pandemia, que ya había habido varias muertes, yo en ese momento empecé a llorar y mi hija se acerca y me dice, ¿por qué lloras, mamá? Digo, me faltaron muchos felicitaciones de compañeros que han fallecido en plena pandemia. Mi hija me arma, dice conmigo. Entonces ahí yo empiezo a ver que ya a tomar conciencia que las decisiones que vamos tomando en el momento muchas veces ni las entendemos, nos vemos forzados, etcétera, pero al cabo del tiempo van tomando forma. Montserrat era una jovencita de 19 años, hija única, es mi única hija. Sus papás, su papá y yo nos divorciamos hace muchísimos años. Su padre tuvo unas segundas nupcias, ella tiene dos hermanos más chicos que ella, como unos 10 años de diferencia entre ella y sus hermanos. Sin embargo, no tenía mucho contacto con ellos. Entonces, ella, su vida siempre fue hija única, nieta única, sobrina única, todo única, ¿no? Entonces, eso, ella era una princesa en la extensión completa de la palabra, cosa que pensaba se materializaba de inmediato, porque no había quien no le dijera sí. Platico esto porque me gusta decir el contexto de Monse, que era una niña creada y criada en completo amor y complacencia para ella. Tenía mucha luz, era bien ocurrente, en cuestión de que tenía preguntas muy capciosas que luego a ti te hacían trastabillar, pero tenían preguntas muy inteligentes. Yo recuerdo, tu papá y yo nos divorciamos, ella era una bebé. Cuando tenía Montserrat alrededor de 4 años, me preguntó muy consternada, oye mamá, ¿y tú por qué no duermes con mi papá Ángel? Su papá se llama. Yo volteo a verlo y le digo, ¿por qué me preguntas eso? Y me dijo, es que mis abuelitos duermen juntos. ¿Y tú por qué no duermes con mi papá? ¿Cuál es la diferencia? Yo le contesté, pues es que tu papá tiene su casa y yo tengo la mía. Pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Fin de la conversación. Años después, Montserrat se da cuenta que su dinámica familiar es distinta, pero no le ocasionaba mayor problema. Después de esto viene el matrimonio de su papá. Entonces, ahí sí se aleja un poquito de él, porque ella no estaba conforme con el que se le obligara a convivir con ella. Ella decía, es que yo con quien quiero platicar es con mi papá. Yo no tengo la intención de relacionarme con ella hoy. No me cae mal, no tengo ningún mal sentimiento o comportamiento hacia ella, pero yo solamente quiero estar con mi papá, porque a fin de cuentas es con quien yo tengo más. Y con mis hermanos, si los quiero conocer, si quiero verlos, etcétera, ¿no? Y eso como que ocasionó cierto distanciamiento entre ellos, que después se fue subsanando paulatinamente. Ella buscó un acercamiento con su papá, con su familia paterna, y fueron saliendo adelante. En parte de nuestra casa, bueno, pues yo tengo dos hermanas menores, muy menores. De hecho, una de mis hermanas, la menor, es como 10 años más grande que Montserrat, entonces eran prácticamente hermanitas. Se llevaban dentro de lo que cabe bien. Como todas mujeres, pues peleaban por todo, que si las calcetas,
me agarró, que son mis plumas, esas cosas como muy banales, pero al final de cuentas se tenían cariño, aprecio. Yo me tengo que separar de Montserrat por mi formación, entonces yo estuve 4 años viviendo en otro estado, también del norte del país, y ella se queda con sus abuelos. Ahí empieza una dinámica entre ella y yo de que cuando nos veíamos nos acabábamos, ¿sabes? O sea, me acuerdo que yo le hablaba por teléfono y me decía, es que yo ya no quiero que me hables, mamá, porque luego cuando vengas, ¿de qué vamos a hablar? O sea, eso era como yo quiero platicar y quiero que me cuentes y tus pacientes y tus compañeros y etcétera, ¿no? Y la vida, cómo es allá, la comida. Nunca fue a verme a los lugares donde yo estuve, pero yo trataba siempre de tenerla como muy, muy, muy presente. Ya no lo uso, pero en aquellos años se lo usaba, una cadena, un dije de una niña. Este, Sigo usando el dije, lo uso en forma de charms, de estas pulseritas de Pandora, pero antes lo usaba como cadena. Para mí era muy importante en esos momentos de angustia, de soledad, de frustración que pasé, tomaba mi cadena y para mí era, siempre fue una motivación, una fuerza. Yo regreso de terminar mi especialidad, es cuando decido ya no regresar al hospital y es cuando retomamos esa relación de cercanía física. Entonces, empezamos, ya Montserrat empieza con una pubertad y empieza con cuestionamientos ya más, digamos, más puntuales a nivel emocional y empieza a formar su criterio y su personalidad. Entonces, de muy niña, por ejemplo, un cambio drástico que tuvo mi hija es que se comía todo lo que le daba, ¿no? La comida mexicana, pues, es amplia, ¿verdad? Entonces, de repente en la pubertad, estoy hablando de 15 y 16 años, 13, 15 años, empieza a decir, ya no quiero comer carne, ya no quiero comer caldos, no quiero pozole, que es una comida. Es cuando yo empiezo a cuestionarla, pero ¿por qué Montserrat? No, mamá, es que la carne, el consumo de carne va a acabar con el mundo, que si el calentamiento global, ya no quiero que usemos estas cosas, ya se volvió muy ecológica, muy que las cosas no tuvieron, fue muy, muy vegana, muy, todo este tipo de situaciones, porque ya tenía una preocupación por el futuro del mundo. Y en ese momento Montserrat empieza a formar un criterio de cuidado del medio ambiente, de cuidado de ciertas cosas, empieza a tener cuestionamientos de la maternidad. Por ejemplo, me acuerdo que ella me decía, tú antes de que yo naciera, tú pensabas en tener hijos. Yo fui muy honesta con ella y me acuerdo que le dije, no, yo no quería ser mamá. Mi plan era llegar a los dioses del Olimpo y ser neurocirujana, ¿sabes? Entonces, tú no estabas en el plan, la maternidad no estaba en mi plan de vida completo. Y en ese momento ella dijo, es que yo no quiero tener hijos. Entonces me lo dice muy seria, viéndome a los ojos, y yo le digo, es una decisión que probablemente vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Yo no quiero traer hijos a este mundo. Ella tenía una preocupación por la situación socioeconómica del mundo. Veía cosas que a ella no le gustaban, la cuestión de la violencia en México, feminicidios, esas cosas a ella le preocupaban mucho. El tema del calentamiento global no se diga, era un tema que ella le movía muchas cosas. Entonces, esos cambios, por ejemplo, en mi familia, mi mamá, que es la que se encargaba de los alimentos, empezó a verlo mal y entiendo su preocupación. Yo como mamá le entiendo, pero a veces lo que comentamos un poquito es comunicación asertiva. Podemos, nos cuesta trabajo como papás entender que a esa edad ya van teniendo un criterio, una personalidad, empiezan a tener mucha información, amigos, compañeros, maestros, que ya vienen a veces maestros muy jóvenes que les dan clase en secundaria, por ejemplo. Son maestros que vienen con ideas muy revolucionarias y ellos empiezan a ver, y ahora con el tema de redes sociales,
ves influencers veganos, esto, estilos de vida. Entonces, como que a mi hija se le hizo muy fácil decir, bueno, pues yo también quiero ser vegana, ya no quiero comer esto, quiero esto, quiero esto. Pero mi mamá esto era muy choqueante para ella esto era hasta agresivo, el, ¿cómo no te vas a querer comer mi comida? O sea, si antes me la pedías, y de eso se hacían tus cumpleaños, y sí me explico, entonces, como que esa parte empezaron a haber ciertas, no pleitos ni roces, pero sí diferencias de opinión. Y aquí es donde yo creo que como padres, como cuidadores, como familia, no tenemos esa empatía hacia las nuevas generaciones. No tenemos el, pues es que ellos tienen información diferente. Probablemente su idea esté equivocada, pero ellos ya se darán cuenta. Tenemos que aprender a tener una comunicación más asertiva y indagar, 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 indagar. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Qué estás viendo? Yo conocí muchos influencers gracias a Montserrat. Montserrat me decía, mira mamá, ve este video, mira mamá, ve este. Oye, ¿ya viste esta película? ¿Ya viste esto? Entonces, otra de las cosas que cambió radicalmente, por ejemplo, en su personalidad, es que de niña yo la llevaba al cine a ver todas las películas animadas que salían. A mí me gustan mucho las películas animadas. Entonces un día me dijo, nunca se me va a olvidar, porque fue cuando se estrenó la película de Pixar, la de Coco, justo donde fallece la abuelita, ¿no? Entonces, en cartelera, al mismo tiempo, sale otra película que se llama La Hora de tu Muerte, Feliz Hora de tu Muerte. Cuando yo la llevo al cine, que yo tenía la costumbre de una vez al mes salir juntos, teníamos una cita, nos salíamos a comer, al cine, a comprar, ¿no? Y fuimos a un cine, y le digo, mira, está la de Coco. Me dice mamá, me veía muy seria, ya me encantaba su mirada de seriedad cuando me quería confrontar su idea. Mamá, tengo que decirte, no sé cómo lo tomes. Yo, a ver, Montserrat, dime. Es que no me gustan las películas animadas. Entonces yo te voy, ¿cómo no te van a gustar? Si las hemos visto toda la vida. Entonces, es que sí, mamá, pero, ay, Montserrat, es que yo sí la quiero ver, pero yo no. Bueno, vamos a ver la que tú quieres. Me dijeron que esta está muy buena, mira, checa la sinopsis. Y como que ya ahí Montserrat también tenía sus, ya, es a lo que voy. O sea, a mí no me tocó otra más que doblar los brazos y decir, poner en la balanza. ¿Vale la pena una discusión por una película? ¿O me adapto y paso un tiempo con ella? Dado que yo tenía la necesidad de recuperar esos 4 años que yo estuve lejos de ella. Entonces, entramos a ver la película, le gustó la película, yo tengo una forma de analizar las películas como muy, pues digamos, un poco más profunda. Ella decía, es que ver una película con mi mamá no tiene precio. Ella te va a sacar y esto, aunque sea la película más, les decía ya más palomera, ella saca una conversación muy amplia. Entonces ella y yo aprendimos a comunicarnos así, a través de redes sociales, de películas, de influencers, y me mostraba cosas de las nuevas generaciones, y yo le enseñaba que había una película que hablaba de eso, entonces era muy desesperada. Sí le gustaba ver series, por ejemplo, pero las spoileaba todas, se ponía a ver en redes, ya saben que va a acabar, bueno, sí, sí la voy a ver, no, no, o sea, sí tenía esa peculiaridad. Entonces era esa personalidad y de repente empezó a tener como ciertos cambios que ya después me enteré con mi mamá, que comía menos. Ella decía, es que no quiere comer, pero es que ya mi hija ya no le decía a mi, no me gusta tu comida, porque no quería, entiendo que mi hija no quería lastimar a mi mamá. Entonces mi hija lo que hacía es que pedía comida, aplicación, tan sencillo, ¿verdad? Entonces mi mamá empezó a notar esos cambios. Otra cosa no notamos, en realidad, un cambio drástico de personalidad no lo hubo, pero pasamos por un shock emocional como familia, porque mi papá, el que ella le decía papá también, empezó a enfermar. Mi papá tiene un problema crónico degenerativo, una enfermedad metabólica,
y empezó a tener ciertas complicaciones y empezó a estar bajo tratamientos, tenerlo con suero en la casa, vigilando, cosas así. Entonces mi hija empezó con mucha preocupación acerca de qué va a pasar si mi papá se muere. A raíz de eso, mi hija empieza a tener no tanto una depresión, pero sí como un proceso de predespedir, que ella decía, es que a mí me va a doler mucho que mi papá me deje, porque es que ella era muy apegada a mi papá. Ella decía que mi papá para ella era su imagen a seguir, era su héroe, era una persona muy culta, y lo es. Mi papá es un ingeniero matemático con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento de varios, una gran amplitud de temas, y es sobre todo una persona con un carácter firme, fuerte, y muy recto en su proceder. Y mi mamá un poquito más inflexible que mi papá, pero mi mamá es una mamá que sabe dar amor con las manos, ¿sabes? O sea, te hace comidas maravillosas, tu casa siempre está súper limpia, tiene una manera de decir, ¿qué vas a, o sea, te preparo para que cuando yo no esté, tú puedas hacerte cargo y puedas seguir con este estilo de vida? Entonces, esos modelos de crianza, mi crianza hacia Montserrat, mi maternidad era un poco más de, pues vamos a aprender la una de la otra, un poco más, no de iguales, pero sí de compartir lo que yo tengo para ti, lo que tú tienes para ti. Cosas que ella se sentía orgullosa. Cuando empieza a pasar este tema de mi papá, mi hija empieza con muchos cuestionamientos acerca de la muerte. Ahí es donde yo empiezo a notar que Montserrat se empieza a preocupar mucho por la muerte. Entonces me pregunta una vez, ¿qué quieres que pase cuando tú mueras, mamá? Fue de las primeras veces que pensé en mi muerte. Dije, bueno, pues espero que pasen muchos años, yo quiero que un funeral de esta manera, yo quiero esto, yo quiero lo otro. A lo que ella me responde, cuando yo muera yo también quiero ser incinerada y quiero que la urna sea ecológica, de esas que salen con una plantita después. Entonces ella me enseña esa idea, que la tomó de Instagram, la veo y le digo, oye, eso está muy interesante. Es que sí, mamá, o sea, hay que hacer algo positivo para las personas que pasaron como unos 6 meses de esa plática, cuando mi hija tiene un colapso emocional derivado de un cambio de una diferencia de opiniones entre mi mamá y ella y yo, ¿verdad? Ahí estuvimos involucradas las dos. Fue una decisión equivocada de nuestra. Ella decide cambiarse de universidad, se cambia de universidad, yo ya lo sabía. Bromeábamos mucho al respecto. Me decía, es que no le he dicho a mis abuelitos. Y yo le decía, no, pues vas sola, o sea, tú solita lo hiciste. Ay, mamá, es que acompáñame, no, hombre, nos van a regañar a las dos. Le decía yo, a modo de broma, para que ella fuera soltando esos nervios. Y un día les dice, me cambié de universidad. No, que mi papá lo toma muy bien, porque ella estudiaba relaciones internacionales y se cambia a arquitectura. Curiosamente, yo siempre la vi como arquitecta, porque desde niña tenía como esa facilidad de dibujo, esa orientación espacial que, por ejemplo, yo no tengo, yo veía que ella sí la tenía, entonces yo decía que por ahí le iba a ir bien. Y resulta que sí, le va bien, ella le empieza a gustar. Entonces, en el cambio de universidad, mi papá le daba el dinero para la universidad y Montserrat, sin avisarnos, ni siquiera a mí, se da de baja. Se da de baja de la escuela porque estaba teniendo problemas para acomodarse a este tema, que fueran clases en línea. Le estaba costando un poco de trabajo, ya estaba en plena pandemia y decide Montserrat darse de baja, pero no nos avisa. ¿Cuál fue el verdadero problema? Pues bueno, que Montserrat seguía recibiendo el dinero de la mensualidad de la escuela y lo guardaba. Entonces se da cuenta mi familia, pues la confronta. La confrontación fue muy frontal, no fue lo más asertiva que yo
hubiera querido. Eso a ella le causa un colapso emocional fuerte. No pudo tolerar esa confrontación. Y es ahí donde viene mi anotación. Todos cometemos errores, todos. Yo he cometido muchos errores, mi hija cometió sus errores. Y sin embargo, tener una capacidad de confrontar un error es, es difícil, más cuando estás en formación, cuando estamos en una situación mundial que de incertidumbre completamente, donde no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Todavía no había vacunas. Por lo menos en mi país solamente se había recibido una sola dosis de vacuna, entonces había mucha incertidumbre, había muchas cosas. Aunado a eso, el aislamiento social. Mi hija era una niña bien sociable. Llegaba el viernes, ya sabíamos que era viernes de cine, viernes de ir con las amiguitas, el sábado había fiesta y siempre había algo. Ahora llévame a tal lado, quiero ir a esta cosa, o sea, siempre había algo. Llega pandemia y pues todo eso se quita, ¿no? Y ahí es donde yo noto que mi hija también ese aislamiento le pudo mucho, el no tener tan cerca a sus amigas, a sus amigos. Tenía novio, su novio iba a verla a la casa, un muchacho tranquilo, de un carácter tranquilo, que sabía que mi hija era muy sensible y era muy cauteloso en hablar con él. Y mi hija era muy sensible de que si le decías algo como muy frontal, empezaba a llorar. Yo le decía que lloraba como las chicas superpoderosas, esas caricaturas japonesas que se ponen así los ojos, así, a salir los ríos de lágrimas, así se ponía. Ya grande, inclusive, era muy evidente, sus ojos eran muy grandes. Entonces, era muy sensible en esas cuando viene todo este tema del cambio de escuela, tema del dinero, es donde mi hija entra al momento de confrontarla como un error que se magnificó mucho por palabras mal empleadas, por un lenguaje mal utilizado, que reitero, no fue una intención directa de causar un daño en mi hija, ni emocional, ni físico, en absoluto, yo lo sé que no. Inclusive mi papá estaba entre que aguantándose la risa y no saber qué decir, ¿no? Porque mi papá era así de, pues bueno, ¿qué le hiciste al dinero, Monserrat? Entonces, no decía nada, mi hija solamente lloraba. Esto fue un lunes. Esa noche yo me fui con ella, platiqué a solas, la tuve en mi regazo, estuvimos platicando, le acariciaba su cabello, secaba sus lágrimas, y me acuerdo que me dijo, sí es muy grave lo que hice, mamá. Digo, pues, en términos de que es que me siento mal. Yo sé que yo me acuerdo que dije, todos cometemos, vamos a arreglarlo, vamos a solucionarlo, vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero necesito que te comprometas, necesitas comprometer a pensar bien las cosas, a tener otra lógica. Y se quedó tranquila. Mi hija se queda tranquila. Yo esa noche estuve muy, muy, muy intranquila, muy, muy, muy intranquila, porque uno de los comentarios que hizo, y ahí viene el otro error que se cometió en mi familia, y ese error es de mi parte, porque mi hija comentó, es que sí pensé, mamá, hasta en tomarme unas pastillas. Yo la abracé más fuerte y le dije, eso no solucionaría nada. Las pastillas no te van a solucionar nada. No es una salida fácil, sí se lo dije. No es una salida fácil, no es una decisión con consecuencias mortales. Y no quiero que pienses en que me vas a dejar sola, que es la realidad. Me vas a dejar sola, yo solo te tengo a ti. Pero también quiero que pienses en que tienes una vida por delante, que me tienes a mí, en que podemos salir adelante, en que esto lo vamos a solucionar juntas, que vamos a, que esto se va a solucionar. Ya te dije todo este tema que vivimos, que pandemia, que esto se va a solucionar. Me abrazó, me dijo, tienes razón. Eso a mí me dio calma, una falsa calma. Ese día ella se va a dormir. Ella y yo compartíamos recámara. Ella tenía su cama, yo tenía mi cama.
yo la veo dormir toda la noche. Yo no dormí absolutamente nada. En la mañana yo me levanto, me arreglo para ir a trabajar, ya era martes, desayuno, subo a la recámara, veo que ya se despierta, que se había lavado su cara, la veo salir del baño, lavándose su carita, secándose, y me dice, ¿ya te vas, mi amor? Ya me voy. Sí, porque te vi. Sí, ma, hazle caso a tu tía. Sí, ma, ya no te enfrasques en discusiones, es otro día, ya pasó. Sí, ma. Siempre nos despedíamos con la misma frase, te veo en la noche, te amo, yo te amo. Ese era nuestro completa deseo. Y esas fueron las últimas palabras que escuché de viva voz. Yo la dejo en la casa, eh, no le comento a nadie de lo que ella me había hecho. Debí de haberlo comentado, debí de haber puesto a mi familia en alerta para que la acompañaran. Sin embargo, no lo hice porque me confié. Me confié de sus palabras de tienes razón, mamá. Me voy a trabajar. Yo trabajo de distancia, son como aproximadamente, no sé, 15, 20 kilómetros de distancia. En tiempo son como 40 minutos de carro. Me voy a trabajar. Empiezo mi jornada laboral sin ningún incidente. Pero algo dentro de mí me mantenía como algo hiperactiva. Yo soy más bien como muy pasiva, como muy tranquila, pero estaba yo como ansiosa y eso es algo no es normal en mí. De repente, eh, estando revisando un paciente, mi computadora se apaga de la nada. Se me hizo muy raro, raro que le moví. Entonces arreglo la computadora. Yo en el teléfono tenía un tono especial para el chat de Montserrat, para yo saber que lo tenía que contestar de inmediato. Suspendía todo por contestarle el teléfono. Noto el sonido del chat de Montserrat y le pido una disculpa a mi paciente. Le digo, discúlpame, es mi hija. O sea, sí lo hacía así tal cual. Agarro el teléfono, eran aproximadamente las 12 del mediodía. Y me dice, mamá, te amo cada día más. Es el último mensaje que tengo escrito. Yo le contesto, yo te amo más. Es solo un error, podemos salir adelante. ¿Cómo va tú? Y yo ya no recibo respuesta. Y en eso mi computadora se prende. Sigo trabajando y recibo una llamada del teléfono de mi papá a las 3 de la tarde. Yo todavía ni siquiera iba a comer, cuando es más o menos mi hora de comer. Contesto y digo, ¿qué pasó, papá? Y era mi hermana llorando. Fabiola, tienes que regresarte a la casa. ¿Yo qué pasó? Como veníamos de una situación con mi papá, de inmediato yo pensé que se trataba de mi papá. Y me dice, Montserrat, Montserrat, está mal. Lo que siguiente que me dice es, Montserrat se ahogó. Y la mente humana es maravillosa. Se activan mis sistemas de defensa de inmediato, se activa el modo médico. Y lo primero que le digo a mi hermana es, habla a la ambulancia, pero ya, cuelga y háblale a la ambulancia. Al mismo tiempo, tomo mi bolsa, le digo a una compañera, me tengo que ir. Fabiola, ¿qué pasó? Me tengo que ir. Salgo de mi trabajo, justo en la esquina está un taxi, esperándome prácticamente. Tomo un taxi, mientras yo voy hablando al 911, les digo la situación, que necesito una ambulancia, y al dar yo la dirección, el taxi, el chofer, escucha y me dice, vamos para allá, ¿verdad? Digo, sí, esa es la dirección. Normalmente es ahora en mi ciudad para trasladarte de mi trabajo a mi casa, con el tráfico de esa hora, en ese día, son como una hora y media. Yo llegué en menos de media hora. Ni un semáforo en rojo me tocó.
ni un tema de tráfico. Pareciera que todo se iba alineando para que yo llegara. Llego a mi casa, veo la ambulancia afuera. Mi instinto, mi esperanza es llegar y abrir la ambulancia. La veo vacía y el policía en la puerta se me queda viendo. Es arriba, señorita. Entro corriendo. Es la primera vez que yo siento que mi casa es una mansión de 200 pisos. No podía yo llegar, yo sentía que no llegaba. Subo la escalera en el descanso, veo a mi hermana, no me dice nada, veo a mi papá sentado en la cama a un lado, el cuerpo de mi hija sobre el piso, cubierto con estos sábanas azul. Me hinco al lado de ella, veo dormida, tomo su mano, completamente fría. Siento el cuerpo de mi hija sin vida. Empiezo a llorar, empiezo a gritar su nombre. Y en mi mente les comparto la oración que hasta la fecha la sigo repitiendo. Dios, dicen que no hay nada más milagroso que el amor de madre. Con todo mi amor, recibe a mi hija, recibe su alma. Yo te la entrego con el mismo amor que la recibí. A partir de ahí tengo ciertas lagunas mentales. Poco a poco en terapia he ido como armando lo que fue pasando. Mm, Tuve que estar tranquila. Llegaron los policías exigiéndome separarme del cuerpo por situaciones de investigación. Al poco tiempo llegó la fiscalía, una fiscal firme, de mucha personalidad. Llegó y me explicó que era una fiscal especial en feminicidios, que debido al género y a que no había sido una muerte natural, ya que ella no tenía ningún diagnóstico de enfermedad, se iba a abrir una carpeta de feminicidios, que iba a llegar equipo de medicina forense, que iban a tomar huellas, fotografías, que se iban a llevar los artículos electrónicos, eh, se iban a llevar el cuerpo, se le tenía que hacer una autopsia. Y ese fue el momento más difícil para mí porque tuve que salir de la casa, acordonaron la calle, los vecinos preguntando qué había pasado. Tuve que hablar con su papá después de más de 10 años de no tener contacto. Llegó, se portó bien, no hubo ningún altercado, no hubo ningún espectáculo desagradable. Llegó la camioneta forense. Agradezco tanto que fueron no fueron amarillistas, ellos metieron completamente la camioneta. En ningún momento vimos esa famosísima bolsa negra que se ve en todos noticieros, etcétera. Yo nunca la vi. Se llevan el cuerpo de mi hija, eh, nos dejan entrar a la casa, tuvimos que limpiar todo por pandemia, ¿verdad? Entró a mi casa, entraron como 20 personas. Recuerdo que entraron unas chicas que se veía que eran estudiantes de criminología de la fiscal. Las vi tan jovencitas, tan entusiasmadas, con ese brillo en los ojos que te da el ser estudiante. Voy a aprender algo nuevo y ese brillo que te da el saber. Al mismo tiempo,
el no poder expresar que era algo que tenían que aprender, pero que no lo querían aprender o que no me diera cuenta. No se dan cuenta que yo soy médico, que obviamente yo me sé interpretar esa mirada. Yo también la tuve cuando aprendí a tratar a mis pacientes por primera vez. Cuando vi un cadáver. Yo traté de ser, ahora sí que me disocié, dejé de lado mis emociones, yo me acerqué a ellas, les dije que se ocupaban algo más, yo tenía varias cosas que ocupaban, gorros, botas especiales, yo tenía ese equipo en mi casa, los podíamos proporcionar sin problema. Ellas se portaban como muy sorprendidas, se ve bien señora, algo más en lo que podamos ayudar. Fueron muy amables conmigo todas, eran como 3 o 4 señoritas. Yo creo que para ellas fue muy impactante porque pues no eran mucho más grandes que mi hija, ¿no? Y esa noche fue una noche complicada, pesada. Yo soy médico y a donde a mi hija se llevaron a la morgue es donde yo hice mi internado y donde yo hice mis prácticas de la licenciatura. Yo conozco la morgue donde le hicieron la autopsia a mi hija. Yo sé lo que es una autopsia. Mi hija nunca durmió fuera de la casa sola, siempre durmió acompañada. Íbamos de vacaciones y siempre le tocaba compartir cama y dormitorio con alguien de la familia, conmigo, con algunos. Ella nunca se fue a quedar a la casa de una amiga, jamás. Nunca se separó de la, siempre fue muy bien. Y esa noche, mi hija la pasó sola en la morgue, con un olor nauseabundo. Tuvieron que abrir su cuerpecito. Pesaba 48 kilos, era súper delgadito. Tuvieron que diseccionar su cuello para encontrar la causa de la. El yo saber lo que había pasado, lo que le estaban haciendo, fue muy duro, muy, muy. Y ahí empezó ahí ya la disociación ya no funciona. Ahí esa noche es cuando me doy cuenta que mi hija físicamente ya no estaba conmigo. Realmente hasta esa noche me doy cuenta que hasta ahí me entero que mi hija ya no está. A otro día nos enteramos, bueno, se portaron todos muy bien, muy bien. Yo no recibí una mala cara, un mal gesto, un señora, un siéntese señora. No, 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 no. Todo el mundo se portó a la altura, con mucha empatía y mucho respeto. Pero eso sí, me enfrenté yo sola a los tratos. Su papá fue el que pagó los gastos funerarios. Él me alcanzó en el morgue, llegó a la funeraria, se llevó el cuerpo. Todo ese trance yo lo hice sola, excepto por una persona. Ahí es donde se empieza a tejer mi red de apoyo. En ese tiempo yo salía, ¿no? El que ahora es mi esposo. Eh, Habíamos tenido una relación pues muy con altibajos y fue difícil. Yo con Marina tuve ese pilar de apoyo. Fue mi primer acercamiento con una mamá con brazos vacíos y ella es mi segundo gran pilar. El otro gran pilar que yo tengo en esta red de apoyo es una persona sumamente especial, una persona que tenía 2 meses de haber llegado a mi vida. Es mi compañero de departamento, es mi enfermero. Él es un joven de 28 años. Llega a mi vida 2 meses antes de la partida de Mozart. Entonces él simplemente ve que su jefa se va, no dice nada, no menciona nada.
Al único que le hablo es a mi jefe directo y le explico que mi hija falleció y que no trabaja. La respuesta de mi empresa es impresionante, ¿no? Una respuesta de apoyo, de empatía, de, de abrazo fraternal. Todos y cada uno de mis compañeros que supieron la noticia de viva voz fue tómate el tiempo que necesites, tómate el tiempo que necesites. Mandaron un memorándum a los grupos de trabajo de WhatsApp diciendo que no se me molestara, que yo después me iba a reincorporar a trabajar. Recibí muchísimo apoyo, muchísimo, muchísimo. Pero mi enfermero, a partir de ese día, se dedicó a cuidarme, mientras no me cuidaba mi esposo, mientras no me cuidaba nadie. Veía y vigilaba cada uno de mis pasos, que comiera, que fuera a comer, que llegara a trabajar, estuvo muy al pendiente cada segundo, cada día. Y eso se lo agradezco infinitamente. Con mi esposo, empezó a vivir con él, empieza a hacerse cargo de mí, hacerme de comer, preparar comida para que yo traiga al trabajo, comida saludable, comida sin sal, comida, verduras, arrocito, pollito, que no tuviera yo esa contaminación. Se dedica a darme muchos cuidados físicos. Empieza a hacer un espacio, él rentaba en un cuartito chiquito, era la recámara y el baño, ¿sabes? Era algo. Entonces, él se dedica a hacer espacio en el closet para mis cosas. Él, él, yo veo cómo empieza a cambiar toda su dinámica y cómo empieza a preocuparse de que yo tenga organización en mi vida cotidiana, cosas que yo no hubiera logrado si me hubiera quedado en casa de mis padres, porque yo ahí aprendí algo valiosísimo. No puedes cuidar a alguien si tú estás acá. Yo no podía hacerme cargo de mis papás, de mis hermanos. Entiendo que la impresión para ellos fue muy grande. Mi papá tuvo que darle RCP a mi hija, sin conocimiento del RCP, porque lo iban guiando por teléfono. Mi hermana fue la que hizo el hallazgo del cadáver de mi hija, entonces yo no podía con mi pérdida emocional. Yo la dejé bien y la encuentro sobre el piso con una sábana cubriéndola y ellos tampoco podían entender el qué pasó esa mañana, ¿sabes? Eso para mí fue muy, muy, muy fuerte. Entonces yo decido irme a vivir con mi esposo y ahí mi esposo se encarga de todo, de cubrir esas necesidades. Vamos a dar, nos cambiamos de departamento a otro un poquito más chiquito, pero más cerca de nuestros lugares de trabajo. Y ahí es donde empiezo a caer en cuenta de que necesito ayuda, de que no puedo sola, de que necesito terapia, de que esto me sobrepasa y empiezo a tomar terapia. Mi terapeuta, fue complicado presentarme con mi terapeuta. Ella empezaba a hacerme preguntas para conocerme, cuál es tu origen, cuántos años tienes, dónde vives, qué estudias, etcétera. Y me dice una frase que nunca voy a olvidar. Yo te veo muy bien, me encanta tu sonrisa, eh, pero ¿por qué pides ayuda? ¿Qué es lo que necesitas mejorar en ti? Cuando le digo, quiero una terapia de duelo, y mi única hija es eso. Ahí es donde yo me quiebro completamente. Y ahí es donde empiezo un trabajo, una terapia de duelo, que a la fecha no he dejado. Eh, y me he sentido acompañada. Esa es la otra parte de mi red de apoyo cercana. Tengo a alguien en mi trabajo, una amiga muy cercana, sensible a la pérdida, que conoció, pasó por una situación similar. Tengo a mi esposo, que con sus cuidados, que con su cariño, que con su personalidad me ha ayudado
hacerme cargo de mí misma. Una frase que me define por completo. Dice, es que eres una adulta chiquita. Sí, eres doctora. Sí, sí, sí. Pero tú te enfocaste tanto en tu carrera que se te olvidó crecer. Y eres un adulto chiquito que necesita cuidados. Hay que recordarle. Hay que hacer muchas cosas. Y ha sido un trabajar diario, un trabajar completamente diario. Las etapas del duelo no son lineales, no tienen inicio y fin, se traslapan una con la otra. Yo puedo decir que he pasado por todas las etapas del duelo, las 5, en un solo día, en una sola hora, en una sola mañana. A la fecha, tengo ataques de llanto, de la nada, son menos, pero los sigo teniendo. Eh, Mi esposo se ha encargado de, de tener un lugar muy especial para Montserrat en nuestro hogar. Tenemos eh, una conexión especial. El último cumpleaños mío que yo pasé con Montserrat, ella me regaló una funda para mi teléfono celular con la imagen de un personaje de Star Wars que a mí me encantó, un personaje nuevo, el Grogu, el Baby Yoda. La serie mi hija y yo la vimos juntas y nos gustó mucho la serie y que platicáramos cómo era la saga, la información que yo tenía de la saga. Era un momento de compartir juntos. Esa serie era nuestro momento, era nuestro mundo. En esa recámara nosotras cerrábamos la puerta y era un mundo de ella y mío, un mundo que nadie podía trastocar, un mundo de libertad, un mundo de emociones compartidas. Era un mundo donde solamente ella y yo sabíamos que pasaba a puerta cerrada. Teníamos conversaciones muy profundas acerca del amor, acerca de la muerte, acerca de la vida, de la amistad. Y a partir de ese regalo que me hace mi hija, porque sabía lo mucho que me gustaba el personaje, porque viene en la parte de atrás, mi esposo empieza a hacerme regalos de ese mismo personaje. Yo tengo playeras, tenis, tapa de baño, toalla, toallita para la cocina, para el jabón. Mi casa está inundada de este personaje. Y tengo varios peluches, tengo varios. Muchas personas se dan cuenta de de esa, de esa afición mía y se han ido sumando más regalos, se han ido sumando más regalos. Cuando me preguntan, eh, ¿dónde surge esta idea, doctora? ¿Por qué le gusta este personaje? Y cuando les digo que es una colección que inició como un regalo de Montserrat, me da mucho orgullo decir eso, me encanta decir eso. Cuando alguien me hace un regalo de ese personaje, sé que lo estoy recibiendo de las manos de él. Me queda claro, me queda clarísimo. Otra de las cosas que me ha pasado en momentos importantes, en momentos decisivos en nuestra relación como pareja, eh, Montserrat tenía gustos de música muy peculiares. Ella se equivocó de país, decía ella, debió de haber sido gringa. Ella le gustaba mucho bandas clásicas como Queen, porque era su banda favorita. Entonces me ha pasado que de repente llega algún mensaje importante, alguna fecha importante entre nosotras y a lo lejos o en algún momento suena una canción de Queen. Eso me ha pasado en 2 o 3 ocasiones. Nos pasó en una celebración de un cumpleaños de mi esposo, entonces para nosotros son regalos divinos. Y es la forma que ella tiene de decirnos, aquí estoy bien, estamos bien. Y otra canción que a ella le gustaba muchísimo, pero esa sí es en español, se llama Hombre Lobo en París.
La canción nostálgica, bonita, pero le encantaba esa canción, le encantaba. Y teníamos el plan de viajar a Europa y de cantar en París. Hombre lobo, algún día, yo creo que algún día iré a París. Completamente, completamente. Yo entiendo el colapso emocional de mi hija, el sufrimiento tan grande al que ella se enfrentó en muy poco tiempo. Su mente, su cuerpo no lo resistió y dudo que ella haya querido acabar con su vida. Ella quería acabar con su sufrimiento, que la sobrepasó. Y eso no tiene la culpa absolutamente nada. Yo ya entendí que la culpa no existe, que la culpa y la vergüenza son emociones sociales, por lo tanto, muy subjetivas, muy dependientes del contexto. Por eso no existe. Pero el sufrimiento, el dolor, eso sí existe. Yo no responsabilizo ni culpo absolutamente a nadie, porque fue una decisión que no se rato. Ella tenía la capacidad de decir, una capacidad que se le dio siempre, un privilegio que siempre se le otorgó. Y ella tomó una decisión que yo respeto y sobre todo acepto, porque con todo el amor, así como la recibí, así la entregué a Dios. De esa misma forma, si ella tomó la decisión de no querer continuar pisando esta tierra, sus razones tuvo, con respeto y respeto. Y sé que no tienen absolutamente nada que ver con las acciones de terceras personas. Entiendo que para los que seguimos aquí, vamos cargando con la cruz del estigma, de la vergüenza, porque no lo decimos. No decimos abiertamente, mi nieta, mi sobrina, mi hija se suicidó. Decimos que ya no está, pero no decimos lo que pasó. Yo tengo sobrinos pequeñitos. Uno que la recuerda, que cuando vio la foto de mi hija en mi casa, se acercó a preguntarme, Fabi, ¿y Monse dónde vive? Mi sobrino tiene 5 años. Dejó de verla a los 3 años y sin embargo no la olvida. Mi respuesta fue, vive en el cielo. Uy, bien lejos, bien alto. Y siguió corriendo por la casa. He pensado muchas veces, ¿cómo le voy a decir? Y encontré las palabras precisas dentro de una reflexión interna. Mi hija murió del corazón. Su corazón sufría, su corazón le dolía. Eso fue lo que ocasionó su partida. Ya que mi sobrino esté más grande, en algún momento tendré que decirle la verdad completa y absoluta. Pero el origen se mantiene. Mi hija sufrió. Y esa es la causa de su muerte. Más que mensaje, le daría un acompañamiento. Me quedaría a su lado, escuchándolo, con una apertura distinta. Me cambiaría el chip de soy un adulto responsable y la vida es bella. No intentaría hacerlo cambiar de opinión. Más bien dejaría que su emoción se liberara de otra manera.
y probablemente la respuesta de su sufrimiento él mismo la tenga, pero desde otra perspectiva. Creo que lo más importante con las personas que tienen esa idea o ese pensamiento tan intrusivo, tan agresivo, lo más importante es un acompañamiento desde el corazón, desde la empatía, no desde el juzgar. En ese momento los problemas, todos son problemas, desde el qué te vas a poner, desde a dónde vas a trabajar, qué vas a estudiar, hasta un problema en el trabajo, hasta un problema serio, un problema que tenga que ver con dinero, un problema que tenga que ver con eso. No podemos minimizar los problemas de los. Muchas de estas personas están pasando por un proceso de invalidación emocional. Yo creo que es como que debemos de luchar, debemos de evitar esa invalidación emocional. Si alguien cercano a tu círculo te dice que está triste, que está sufriendo, que el novio la dejó, que sus papás se van a divorciar, que cree que es su culpa, que cualquier otra situación, no lo invalides, no le digas, eso no es nada, a mí me pasó, porque no te está preguntando si tú tienes una situación peor, te está compartiendo su dolor, ayuda a disminuir su dolor emocional desde la empatía, desde la escucha activa, amorosa, compasiva. Y también es muy importante que sepamos que una vez que toman la decisión, es complicado quitarse de la mente. No es que nosotros hagamos alguna apología o que apoyemos esas decisiones, pero también es importante que como sociedad dejemos de juzgar, dejemos de decir cosas tan horribles, como es que esas personas no van al cielo, eso es pecado. Según que yo me da vergüenza decirlo, que me peleé por Facebook con una persona que hizo un comentario así, a lo cual yo le contesté, ¿y tú qué? ¿Eres secretario de San Pedro? ¿Qué? ¿Cómo sabes que no están ahí? ¿Con qué autoridad moral tú sí vas a ir a ver a San Pedro? Tú nunca has cometido nada. Tú nunca le has deseado la muerte a nadie, ni a nada. Entonces, como sociedad también tenemos un trabajo fuerte que hacer. Es que no juzguemos a los que nos quedamos. A mí me ha costado mucho verbalizar soy una sobreviviente, soy una madre sobreviviente a una hija suicida. Eso es lo que soy, no lo que me define tampoco, pero eso es algo que sí puede englobar. Soy una sobreviviente. Yo no voy por la vida así, yo sobrevivo a la vida, yo me enfrento a la vida, yo la vivo. Soy madre, claro que sí, lo sigo siendo. Yo voy a dejar de ser madre el día que mi corazón deje de latir. No voy a volver a escuchar esas palabras. Nadie más me va a volver a decir. Estoy consciente, pero no dejo de serlo. No porque nadie lo pronuncie, yo ya no lo soy. Y por eso, es que este 13 de septiembre, yo festejo 22 años de maternidad. Una hermosa maternidad. Una maternidad, un amor de madre que realmente venció la muerte. Porque sí la vencí. Yo vencí la muerte de mi hija. Porque mi hija perdura y vive en el amor de madre que yo tengo. Mi hija está presente en cada momento, en cada decisión, en cada palabra. Mi hija está presente. No voy a decir, mi hija me cuida. Eso es algo hasta muy reduccionista. Mi alma, el alma de mi hija, está evolucionando en otro plano. Está aprendiendo cosas que yo no sé. Está revolucionando mi vida en este plano. Pero no me está cuidando. Ya tiene que ver, su alma tiene que ver por ella. Para cuidarme, para eso estoy yo. Para seguir adelante, para poder apoyar a otras personas. Soy médico. Mi vocación es el servicio a los. Si yo quiero seguir siendo un médico que tenga empatía,
necesito estar bien, necesito cuidarme yo, porque eso nadie más va a venir a hacer. Por más que me ame mi esposo, por más que me amen mis papás y mis hermanos, ellos no pueden hacer nada por mí, más que acompañarme. Eso es lo único que ellos pueden hacer. Pero todo lo demás, todo el trabajo es 100% mío. El diálogo interno, el dejar de señalarme, el dejar de estigmatizarme, el dejar de remarcar situaciones complejas que no tuve opción, que fueron las decisiones que tuve que tomar. Más que errores, fueron decisiones que tomé con consecuencias. Pero tengo que aprender a verme desde la compasión, desde el amor. Así es como yo trabajé la culpa, así es como yo la trabajo, porque yo entendí esa parte. Vergüenza, vergüenza tampoco siento. No siento vergüenza de decir mi hija se suicidó. No, no siento esa vergüenza. Al contrario, siento un compromiso social. Si tú tienes a tus hijos en una situación que no sabes qué hacer, que tu hija ya no quiere comer carne como la mía, tu hija quiere cambiar de escuela, que la orientación sexual de tus hijos, porque ahorita eso es un tema de moda, que porque la música que escuchan, que porque esto, deja de juzgarlo. Aprende a empatizar con ellos, a tener compasión, a conocer esas cosas desde su más profundo corazón que los llevan a tener esos gustos, en lugar de estarlos estigmatizando y criticando, juzgando. Eso no nos ayuda, no les ayuda. ¿Por qué no cuestionamos nuestras reacciones cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, probé la marihuana? ¿Por qué, por qué nos espantamos tanto y por qué juzgamos el inicio de vida sexual de nuestros hijos? Cuando la sexualidad es algo que debe de ser pleno y disfrutable desde el día uno y desde el momento uno. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Porque son más chicos que nosotros? ¿Porque son jóvenes? ¿Porque son niños? ¿Porque no saben lo que dicen? A mí me queda claro que sí saben lo que están diciendo. Me queda claro que los niños no se les puede engañar. Me queda muy claro eso. Que a los jóvenes se les manipula fácilmente también. ¿Por qué? Porque no tenemos psicoeducación. No les estamos enseñando a ver esos datos de alarma, a ver esos pensamientos alarmantes que luego vienen y los atacan. Yo creo que debemos de trabajar como sociedad a que se impulsen programas de manera internacional a una salud emocional. Que haya, yo sé que en Europa y en otros países hay programas escolares que incluyen cómo debatir una idea. Eso te da salud y emocional, eso te da seguridad, confianza, cómo ganar un pleito sin discutir, cómo, o sea, ese tipo de temas, de verdad, yo creo que se deberían de implementar desde el kinder. No ser tan rigurosos en que aprendan a multiplicar. Pues, ¿dónde queda la salud mental? ¿Dónde queda la convivencia sana? Yo también en algún momento platiqué con mi hija acerca del bullying y ella me preguntó, mamá, ¿por qué son así? ¿Qué los hace hacer ser bullying? O sea, ¿por qué hacen eso? Yo le dije, lo más probable es que esos niños estén en un ambiente de mucha violencia y estén pasando por una depresión. Está descrito que los niños deprimidos son agresivos y buscan dónde descargar toda esa violencia. Y a partir de ahí mi hija cambió sus pensamientos hacia estas personas, hacia esos compañeros. A partir de ahí mi hija ya los vio con compasión. Se defendía si era necesario o defendía a quien fuera necesario, pero era compasiva. Ella sabía que tenían un problema, que ni ellos estaban enterados. Entonces, creo que eso debemos de trabajar como sociedad. A veces todos hemos visto una persona llorando a media calle, en el transporte público, en la fila del banco, en lugares bien inverosímiles. Y no somos para acercarnos a esas personas y ofrecerles un Kleenex. Eso puede hacer la diferencia.
No tienes que decirle nada, pero que tengas un gesto compasivo puede marcar la diferencia, de verdad. Vengo caminando con el viento de mi alma, surge un sueño que me lleva a tu encuentro. Alas en mis pies me están moviendo de la muerte al nacimiento de un bebé multicolor. Si tu amor brilla en mi corazón. Es una palabra que aprendí hace poco y que es lo que a mí siento que nos ayudaría muchísimo porque te comentaba, es fácil ver a una persona llorando en una iglesia, en un hospital, es fácil, lo ves todos los días, tanto que te despersonaliza, te insensibiliza a las lágrimas ajenas. Dímelo a mí. Veíamos en el hospital muertes todos los días, situaciones complejas y no nos inmutaban. Tendrían que ser casos muy dramáticos para que te inmuten, pero yo creo que todos tienen su drama y a todos hay que tenerles este espacio. Es complicado para los adultos entender la muerte, me consta. Yo he visto niños con cáncer, con enfermedades terminales, despedirse de sus papás, decir que están cansados. Escuché a una niña decir, mamá, ya no puedo, estoy cansada, ya me quiero ir. Y sentí el dolor de la mamá, de ver cómo el cuerpo de su hija se estaba apagando poco a poco. Y te soy honesta, en ese momento lo que hice fue alejarme. No podía ver tanto dolor. Y mi hija a kilómetros de distancia, a más de 800 kilómetros de distancia, yo no podía con eso. Y ahora me doy cuenta, años después, que no es bueno evadir como sociedad el dolor. Lo puedes acompañar, no tienes que compartirlo, no tienes que sentirlo, pero puedes mantenerte cerca, puedes observarlo. Eso te va a dar esa sensibilidad, también te va a dar fuerza, porque en algún momento te vas a enfrentar a una situación. Eso es ley, ley de vida. Entonces, yo eso sí les pediría como sociedad, como mamás, seamos compasivas, enseñemos con empatía a nuestros hijos, a otras madres, porque también todos usamos la maternidad ajena, todos. No, no le des esto, hazle así, ponle esto, haz lo otro, es que estás mal. Si tú crees que la mamá está siendo descuidada, que tienes una mejor opción, hácelo saber con empatía, con compasión, no señalando, porque es a lo que yo me he enfrentado, a muchos señalamientos. Ah, eras divorciada. No, pues tú sola, ¿cómo ibas a poder? A ver, espérame, eso no tiene nada que ver con lo que pasó. Me he enfrentado a situaciones como de, pues qué rápido regresaste a trabajar, ¿no? Como que no te dolió entonces. ¿Y luego de qué me voy a mantener si no trabajo? ¿O ustedes me van a mantener como sociedad? A ver, explique. O sea, me puedo quedar en mi casa a llorar para que todo el mundo sepa que sí me dolió. O luego me ven llorando y es que ya supéralo. Ya pasaron 2 años, ya supéralo. Eso ya pasó, ella ya está en otro lado. O sea, tampoco puedo llorar. Dejemos de tener esas frases tan absurdas. Si no sabemos qué decir, abracemos, acompañemos, nada más. Lo podemos hacer en silencio. Y eso es muchísimo más benéfico para las mujeres que estamos en esta situación, para las madres que estamos en esta situación. Porque si bien es cierto que la muerte de un hijo no tiene nombre, pues la muerte por suicidio sí tiene nombre, pero no tiene derecho a ser sufrida, ni a ser exhibida, ni a ser contada.
Solamente en este mes nos recuerda a nosotros. El resto del año, nadie se acuerda. En este mes hay muchas campañas y prevención, etcétera. Sí, solo en este mes. Pero a nosotros que somos sobrevivientes, a familias sobrevivientes, nadie más nos hace caso. Cargamos solos nuestra cruz. Entonces, sí los invito a, cada vez que se puedan acordar, no es pecado mencionar el nombre de nuestros hijos. Se puede hacer abiertamente. Como yo cada vez que lo escucho, cuando alguien me lo recuerda, cuando hay gente que no sabe lo que pasó y que me pregunta por ella. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está Monse? Mi respuesta inmediata es muchísimas gracias por acordarte de ella. No sabes cuánto lo valoro. Y si le tengo que decir a la persona lo que pasó, siempre es con la advertencia de lo que te voy a decir es fuerte, es complicado. Espero y lo tomes bien. No tienes que decirme nada, ¿eh? Pero te lo tengo que comunicar. Me he topado con amigos, con amigas que no sabían con su cara de sorpresa, con cómo se les desencaja toda la cara. Y al mismo tiempo he sentido mucha empatía, que me abrazan y que me dicen, de verdad, lo siento mucho. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es lo que yo quiero. Esas son las personas a las cuales yo les doy el sí y de las cuales me rodeo. Y esa es mi red de apoyo. Mil gracias. Gracias a ti.